Vamos con el mensaje para esta tarde. El mensaje de hoy está titulado ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes muchas veces han hecho esa pregunta. Miren, muchas veces escuché a hermanos o algunos predicadores decir de que en medio de la prueba no debemos decir, no debemos preguntarnos por qué, sino que debemos preguntarnos para qué. Porque según lo que muchos de ellos dicen, cuando uno pregunta por qué, estamos buscando un culpable. Y ese culpable puede ser uno mismo, ese culpable puede ser otra persona, o ese culpable puede ser Dios mismo. Algunos lembran, tal vez, algunos recuerdan, hace un tiempo atrás les hablé de una música del mundo antigua, donde el joven, el novio, había perdido a su novia, a su enamorada en un accidente. Y la música más o menos decía, la letra, no la voy a cantar, la letra decía, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Y allí en esa letra está echándole la culpa, está jugando a culpa de la muerte de la novia a Dios. ¿Sí? Le está echando la culpa allí al Señor. Entonces, muchos dicen, no le pregunten al Señor por qué, sino más bien deben preguntarles para qué. Es decir, ¿qué propósito tiene Dios con esa prueba? Ahora, suena muy interesante de no preguntarle a Dios por qué, sino directamente el poderle preguntar para qué. Pero no es lo que la Biblia enseña. Si nosotros examinamos la palabra de Dios como vamos a hacerlo en esta tarde, vamos a encontrar de que sí, está bien poderle preguntar al Señor el por qué. Y nosotros no hacemos lo que muchas veces a los predicadores se nos ocurre, ideas brillantes, entre aspas, entre comillas. No, nosotros no necesariamente tenemos que hacer lo que otro dice, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo veo de que en un tiempo de prueba, nosotros debemos sí preguntarnos por qué. Pero quiero agregarle a esta pregunta dos preguntas más. Después de que tienes la respuesta del por qué, podemos preguntarnos ¿para qué? Y una vez que sabes el para qué, puedes preguntarte ¿y qué hago yo? Así que vamos a analizar esas tres preguntas bajo la perspectiva bíblica. Tengo muchos versículos hoy día, así que espero que me acompañen. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy doente? La segunda pregunta sería, ¿qué propósito? ¿Qué propósito tienes tú, Señor, tal vez con esta pérdida financiera? Y la tercera pregunta tendría que ser, ¿y qué quieres tú, Señor, que yo haga en este momento? Pero vamos con la primera, vamos con la primera pregunta del por qué. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1, la primera parte, y después el verso 5. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Vamos al 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Dice aquí que Dios no se agradó con estas personas que estaban yendo allí por el desierto. ¿Y por qué Dios no se agradó? Porque se quejaron, ficaron murmurando cada uno de ellos. O sea, tenemos que saber el porqué de que acontecen las cosas. Vamos a apurar al verso 6, del 6 al 8, capítulo 10 mismo.
Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles cobiçaram. Verso 7. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Vamos a pular al versículo 11. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritos como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Si analizas el versículo anterior, el verso 10, dice de que esto sucedió porque murmuraron, porque se quejaron contra Dios. Pero vayamos al mundo actual. Cuando cosas acontecen en el mundo cristiano, en el medio cristiano, debemos nosotros también preguntarnos ¿por qué? ¿Qué hicieron esos cristianos? ¿Qué hicieron esas personas para que les acontezca, les suceda lo que les ha sucedido? ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esa situación? Y para los que no les gusta leer la Biblia o no les gusta especialmente leer Rubén y el Antiguo Testamento, allí vamos a encontrar realmente la descripción de todos sus ejos, de todos sus errores, para que nosotros no los repitamos, para que no cometamos los mismos errores. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué me sale todo mal? No sé si la frase es igual en español o es igual en portugués, pero en español dicen, ¿por qué estoy salado? O por el contrario, ¿por qué me va todo bien? ¿Por qué me sale todo bien? Ahora, lembren esto, recuerden esto. No todo lo malo que nos sucede tiene que ver con algo espiritual. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con algo espiritual. Hay cosas que nosotros no entendemos. Yo estoy seguro que cuando estemos en el cielo, en la presencia del Señor, le preguntaremos el porqué de esas situaciones. Sin embargo, vamos a ver algunos otros versículos en la Biblia. Proverbios 26, el versículo 2, la segunda parte. Dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa, ¿ok? Cuando las cosas nos van mal, hay una causa, hay una razón. Números 32, versículo 23. Y no escaparán das consecuencias. Entonces, hay consecuencias cuando nosotros cometemos errores. En una oportunidad, el profeta Elías le dijo al rey de Israel, el rey más malo, el rey más malvado que tuvo Israel, el rey Acab, de que no iba a llover por un buen tiempo. Todos, la mayoría creo que conoce la historia. Y debido a eso, a que no hubo lluvia, hubo una gran hambre y hubo fome en toda la tierra. Por eso de que la primera vez que el rey Acab vio al profeta Elías, le dice lo siguiente, Primera de Reyes 18, versos 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, los perturbadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Aquí el rey Acab le estaba llevando la culpa al profeta de que no iba a haber lluvia, de que él era el culpable, pero no, le da la razón. Pregunta, le da el por qué. Porque dice, tú Acab y toda tu familia se dedicaron a rendirle culto a los ídolos. Por eso tenemos que aprender a preguntarnos el por qué. ¿Por qué me está yendo mal en la vida? ¿Por qué las cosas no salen bien? Pero por el otro lado, si eres bendecido, si todo te va bien, ¿te has preguntado por qué soy bendecido? ¿Por qué todas las cosas me van bien? O cuando ves a otra persona que es bendecida,
que todo le va bien en la vida. Quisiéramos realmente saber el secreto del éxito, del suceso de esas personas. ¿Por qué les va bien siempre a ellos? Salmos 97, verso 10. Vos que amáis ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Cuando nosotros odiamos lo que a Dios no le agrada, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Cuando tú odias aquellas partes, aquellas escenas do filme que ves en Netflix, que ves en la televisión, que ves ahí en las redes sociales, ¿qué haces? Es parte del filme, ¿qué voy a hacer? Pero cuando estamos asistiendo esas escenas, nos estamos contaminando. Y aquí la palabra del Señor dice de que Él protege a los que odian lo que no le agrada al Señor. Que Él protege a los que son fieles, no a los infieles. No es de que hoy estoy con Dios, domingo estoy en la casa del Señor, aleluya, y el resto de la semana no es así. Dios protege y Dios guarda y Dios bendice a aquel que le es fiel los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ese es lo que dice aquí este Salmo 97 que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué le va bien a algunas personas? Porque Dios abençoa, Dios bendice a los que odian lo malo. Dios bendice a aquellos que son fieles al Señor. Y la Biblia dice que Dios protege sus vidas y los libra de los impíos. Otro salmo, Salmo 5, versículo 12. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Que realmente podamos ser justos, porque el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger y todo te va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque eres justo, porque somos justos. Por eso que a mí me gusta estudiar la vida de los grandes héroes que encontramos allí en la Biblia, desde el Viejo Testamento, la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de José, de Samuel, de David, de Ezequías, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. Vamos al Nuevo Testamento, estudiar la vida ahí de Juan, de Pedro, de Pablo. Pero también no solamente los personajes bíblicos. También me gusta estudiar acerca de la vida de los grandes hombres de Dios. Grandes predicadores, grandes hombres y mujeres que el Señor los usó grandemente. Y el podernos preguntar por qué ellos tuvieron éxito en la vida. Pero también puedo estudiar y también estudio los fracasos y me hago esa misma pregunta. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué las cosas no les fue bien a estos famosos hombres de Dios? ¿Por qué muchos predicadores mueren antes de tiempo? Mueren antes de tiempo. ¿Por qué muchos predicadores se divorcian? ¿No se han preguntado? Hombres famosos, mega iglesias, programas en la televisión. Y de pronto aparece la noticia de que se separan, de que se divorcian. ¿Por qué sus hijos, por qué sus hijos no son cristianos? Esa es una de mis grandes preguntas. Esa es una de mis grandes preguntas. ¿Algo hicieron mal? ¿De qué sirve llenar estadios de gente y sus hijos no son cristianos? La Biblia dice que el ejemplo empieza por casa. Y en casa es donde realmente se nos conoce cómo verdaderamente somos. Por eso de que yo creo de que no nos vengan con ese cuento de que no debemos preguntar por qué.
Sí, necesitamos saber el porqué de que acontecen las cosas en nuestras vidas. Y en la Biblia yo encuentro cientos de versículos, no quiero exagerar, decir miles, pero sí sé que hay por lo menos un centenar o más de versículos en donde el Señor nos dice el porqué de lo que aconteció. El porqué de lo que pasó en la vida de las personas. Y eso mismo debemos preguntarnos en relación a nosotros mismos. ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué está pasando esto conmigo? Ahora, cuando examinamos la vida de otras personas, en este caso que les he hablado de predicadores o de líderes, no lo hago para juzgarlos o para sentirme yo mejor porque nadie es perfecto. No, lo hago para poder aprender de sus errores, aprender de sus errores y en la medida de lo posible no cometer los mismos errores. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué estoy enfermo? Sí, tenías un plan, tenías algo para hacer y de pronto llega una enfermedad. Y se frustra todos tus planes, todos tus sueños que tenías para... ¿Por qué estoy enfermo? Salmos 38, versículo 3. Fíjate lo que David dijo, una versión transformadora. Por causa de tu ira, todo meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Tenemos que saber el porqué. David se sentía mal, David estaba totalmente mal, enfermo, pero él entendía la razón, por causa de su pecado. Ahora, yo sé de que hay otras causas para las enfermedades. Podemos estar en el lugar errado, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, ¿sí? No necesariamente por causa de un pecado. Recuerden que estamos viviendo en un mundo imperfecto. Pero también las amarguras, a forma de falar. Hay muchas causas que pueden llevarnos a una enfermedad. Pero también la Biblia nos dice que el pecado puede traer una enfermedad. Por eso debemos preguntarnos: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy doente? O mejor dicho, preguntémosle al Señor: Señor, ¿por qué estoy enfermo? Muéstrame, respóndeme. Otra pregunta que muchas personas, todos nos hacemos tal vez cuando llega ese momento: ¿por qué murió mi mamá? Quisiéramos tener a mamá eternamente, toda la vida. Pero cuando llega ese momento nos preguntamos: ¿y por qué murió mi mamá? Pues la mayoría, porque ya son veliñas, son viejitas. La Biblia nos dice de que hay un tiempo destinado para cada persona. En los más fuertes 70, 80 años. Bueno, en los tiempos bíblicos. Hoy en día con todo lo que se sabe de cómo alimentarse bien y todo lo demás, las personas viven mucho más años. Esta mañana en el culto japonés hubo aquí un predicador, 90 años, y estaba más genki que el pastor. Pero otras mamás tal vez murieron por causa de que estuvimos 3, 4 años con la pandemia. No tomaron la vacuna, no se quisieron vacunar muchas de ellas. Otras tal vez porque no supieron cuidar su cuerpo. Y hermanos, el cuerpo hay que cuidarlo, no después de los 50 años. ¿Ya para qué? Cuando estás en la juventud, jóvenes, a los 20, 30 años, empecemos a partir de allí a hacer ejercicios, a poder alimentarnos bien, porque eso nos va a llevar a poder tener un mejor cuerpo, mejor salud. Entonces es allí donde nosotros debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, a caminar, comer saludablemente. Pero también la Biblia nos muestra que algunos se mueren, y escuchen bien, jóvenes, porque no honran a sus padres. Algunos se mueren rápido porque no honran a sus padres. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honras a papá y a mamá, tendrás larga vida en la tierra. Vivirás muchos años y todo te irá bien. O sea, vas a vivir muchos años y vas a disfrutar la vida. Pero cuando no honramos a papá y a mamá, la Biblia es clara, no vas a tener largos años sobre esta tierra. Por eso, honremos a nuestros padres. Otra pregunta que muchas veces la gente se hace es, ¿por qué me abandonó Dios? Cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me abandonó Dios? Vamos al Salmos 81, versos 11 y 12. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. ¿Sí? ¿Por qué Dios los dejó? Que no honraron a Dios. No se sometieron al Señor. Y el Señor los dejó, los abandonó para que ellos pudiesen vivir conforme a lo que ellos creían. Hay una razón entonces para que Dios nos abandone. Hay una razón. Otra pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué sufro tanto? Salmo 107, versos 10 y 11. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento, con cadenas de hierro, se rebelaron contra las palabras de Dios. Hay motivos, hay causas por las cuales el hombre sufre. Y es por eso que nosotros necesitamos saber el por qué. Y tal vez lo que mucha gente se dice, ¿y por qué me sale todo mal? ¿Por qué no da certo? Salmo 109, verso 17. ¿Tenemos, por favor? Gostava de amaldiçoar, agora que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, agora que ele não seja abençoado. ¿Por qué todo te va mal? Porque dice que le encantaba maldecir. Y maldecir es decir groserías. Maldecir es decir palabrones. ¿Por qué las cosas no me van bien? Pues simplemente maldecimos a otras personas. Ahora dice la Biblia que la maldición sea sobre ti. ¿No te gustaba bendecir? Pues también no serás abençoado, dice la palabra del Señor. Una pregunta que muchas veces yo me hacía: ¿cómo es posible de que tantos hombres de Dios caigan? ¿Por qué? Y la respuesta lo tiene la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Sí, hay un versículo más, un slide más. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y no les he puesto todos los versículos, ustedes pueden leerlo después. Continúa hablando de todos los requisitos que debe tener un pastor, que debe tener un líder. O sea, el código de conducta según Dios para alguien que está liderando, para alguien que está ministrando, para los que servimos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé de que la Biblia me dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Algunos dicen, ay, qué fácil ser pastor, qué fácil ser líder. Pues mira, la Biblia dice que cuanto más el Señor te da, más el Señor va a cobrar de ti. Más el Señor va a cobrar de ti. Pero aún así, continúan habiendo pastores
y líderes que caen sexualmente, que caen en el pecado de la inmoralidad. ¿Por qué? Yo creo de que porque nunca fueron discipulados. ¿Qué es ser discipulado? Ser discipulado es ser curado, sanado de mi pasado. Es poder ser libertado de los demonios que me tenían atado en diferentes áreas. Hoy en día hay muchos pastores que no creen en los demonios. Por eso que viven endemoniados. Pero también porque descuidaron las disciplinas básicas del cristianismo. ¿Que cuáles son? Orar todos los días. Leer la Biblia todos los días. Un pastor, un líder debe leer la Biblia, debe orar todos los días constantemente, debe asistir a la iglesia. ¿Me creerían ustedes de que hay familias de predicadores que no van a la iglesia? Que no participan del culto, dejan al pastor que vaya a predicar, pero la familia se queda allí en la casa. O sea, descuidaron las cosas importantes, las cosas significativas de la vida cristiana. Y en las caídas sexuales, que es lo que siempre la media, la prensa, saca a luz y hacen escándalo muchas veces, viendo la caída de muchos famosos pastores, predicadores, sexualmente, yo encuentro un factor común en muchos de ellos. Y es el licor, la bebida alcohólica. La bebida alcohólica. Ya de pensar solamente de que un pastor esté bebiendo ya es inimaginable, pero muchos de los reportes después de la caída dicen lo siguiente. Por ejemplo, uno, estaba bajo la influencia del alcohol. Y yo me pregunto, ¿qué hace un pastor tomando bebidas alcohólicas? Otro reporte. Salimos del club nocturno a las 2 de la mañana y en el carro me abusó, dice la joven, Amosa. Pregunto, ¿qué hace un pastor en un club nocturno a las 2 de la mañana con una mujer que no es su esposa? Otro reporte. Dice, tuvimos una aventura amorosa llena de tequila. Imagínense, estamos hablando de un pastor, no estamos hablando de una persona cualquiera. Y esto lo está diciendo la moza, lo está diciendo ahí la joven. Y después dice, yo no sabía que era pastor. Yo no sabía que era pastor. ¿Por qué? Porque nadie se imagina a un pastor en un club nocturno. Nadie se imagina a un pastor saliendo con una moza, llevándola a hacer cosas indebidas. Pero ¿cuál es el factor común en todo esto? La bebida alcohólica. La bebida alcohólica. Por algo, en el código de conducta de Dios para los pastores y para los líderes hay un versículo, te lo podría decir, pero vamos a leerlo porque a mí me gusta verlo con los versículos de la Biblia. 1 Timoteo 3:3 dice, no dado ao vinho. Si quieres ser pastor, si quieres ser líder, dice, no dado a la bebida alcohólica, así de claro. ¿Por qué? Porque el alcohol, la bebida alcohólica está por detrás de todos esos pecados. ¿Ok? Entonces hemos visto la primera pregunta, el por qué. Vamos a la segunda pregunta. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué lo que estoy atravesando? O sea, el poder saber cuál es el propósito de Dios a través de la situación que yo estoy atravesando. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Claro? Dios permite muchas veces ciertas pruebas en nuestras vidas para poder saber qué había en nuestro corazón.
para poder saber si nosotros íbamos a continuar obedeciendo sus mandamientos. Porque hay mucha gente que Dios permite una prueba, pero en el momento exploden, falan mal contra Dios, llevan a toalla, dejan todo jugado, tirado, no quieren saber más de Dios. Y aquí Dios le está diciendo, les pasó todo esto, les puse todas estas pruebas para saber qué había en sus corazones. Para saber si verdaderamente ustedes me amaban. Para saber si verdaderamente ustedes iban a continuar en mis caminos. Otra versión de hemos leído la Reina Valera 60. Vamos a leer en una traducción viviente, mismo Deuteronomio 8, verso 2. Fíjate lo que dice. Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Para revelar tu carácter. Entonces me gusta mucho la nueva traducción viviente, la versión transformadora, porque lo dice con palabras más simples, más claras. Hay una ocasión en el Nuevo Testamento donde los discípulos le preguntan al Señor Jesús cuando se encuentran allí con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él naciese ciego. Ahora, los discípulos le hacen esta pregunta allí a Jesús dentro de una conversación cotidiana, diaria. Es como les decía hace unos momentos, el poderle preguntar al Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me va mal en la vida? Pero fíjense la respuesta de Jesús a esta pregunta de los discípulos. João capítulo 9, verso 3. Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Entonces debemos preguntarnos, ¿para qué estoy enfermo? Después que sabes el por qué, pregúntale al Señor el para qué. ¿Para qué estoy enfermo? En el caso de este ciego, era para que la gloria de Dios se manifestase. No era culpa de él, no era culpa de los padres. Dios tenía allí un propósito. ¿Te has preguntado por qué estoy en Japón? Para trabajar, ganar mucho dinero. ¿Para qué estás en Japón? Tal vez ese fue tu pensamiento cuando viniste hace 30 años atrás. ¿Sigues con la misma idea? ¿Sigues con el mismo pensamiento? ¿Para qué estás en este país? ¿Para qué estás trabajando en la empresa donde estás trabajando? ¿Te has preguntado? Hay un para qué. Hay un propósito que Dios tiene para todas las cosas. Tal vez Dios quiere usarte allí donde tú estás como una luz. Dios quiere usarte allí donde tú estás para que puedas compartir la palabra con otras personas. ¿Para qué estoy viviendo, Señor? Y la respuesta para cada uno es diferente. No significa de que todos van a tener la misma respuesta. Por eso que nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué? Y vamos con la tercera pregunta. La primera fue, ¿por qué? La segunda, ¿para qué? Y la tercera pregunta sería, ¿qué hago? ¿Qué faço? Señor, ¿qué quieres que yo haga en este momento? Señor, ¿qué puedo hacer para que la gente te conozca, para que la gente pueda ver tu poder en medio de esa prueba? Y esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué faço, Dios? En el caso del ciego, que les hablé hace unos minutos, Dios fue glorificado con su sanidad, con su cura. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿con qué va a ser Dios glorificado? ¿Pasas una prueba? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tercero, ¿y qué hago, Señor? ¿Cómo Dios va a ser glorificado a través de esa prueba que tú puedas estar allí atravesando? ¿Qué tengo que hacer, Dios, para que tu nombre pueda ser glorificado? Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No hay nada más, ¿verdad? Creo que hasta ahí llega el versículo. ¿Qué dice? Alégrate. Difícil. En medio de la prueba es difícil alegrarnos. Pero aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que tenemos que alegrarnos. Pero ¿sabes cuál es el secreto para poderte alegrar? El secreto para poderte alegrar está en Tesalonicenses. Y el libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, dice: estad siempre gozosos. Pero el siguiente versículo dice: orad sin cesar, constantemente, en todo momento. Y el siguiente versículo dice: dad gracias en todo. Aún en los problemas, aún en las circunstancias difíciles. 1, estad siempre alegres. 2, orad siempre, orad sin cesar. Y 3, dad gracias en todo. Pero yo le agregaría algo más. Tenemos que creer en el milagro. Tenemos que creer que nuestro Dios es poderoso para poder hacer milagros en nuestras vidas. Así que, si tal vez tú estás pasando por un momento difícil, por un momento allí de prueba, sea personalmente o todos nosotros como iglesia, yo quiero pedirles: cambiemos el pesimismo por alegría. Porque es lo que el Señor nos está diciendo. Santiago te está diciendo: alégrate. Pablo en Tesalonicenses nos dice: estad siempre alegres, siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias al Señor en todo. Quiero terminar con una aplicación práctica. La prueba de Job. ¿Cómo pasó Job esta prueba? Algunos creen que la prueba de Job fue porque hubo una competencia, una concogencia entre Dios y Satanás. ¿Han escuchado eso? A mí me parece algo tan tirado de los cabellos, tan loco, porque esa gente no conoce a Dios. Porque Dios no va a usar a su creación, al ser humano, para poderlo mechar de tal manera que después dice: el mío ganó, no el tuyo, a Satanás. No, nuestro Dios no es así. ¿Por qué Job pasó la prueba? ¿Qué había detrás de la prueba de Job? En los años que vengo estudiando la vida de este hombre, yo encuentro que habían puertas abiertas. Y yo he podido identificar 3 puertas abiertas en la vida de Job. La primera, el temor. Él tenía miedo, él tenía temor. Vamos a leer Job, capítulo 3, verso 25, la primera parte. O que sempre temí veio sobre mí. Tenía un miedo constante. Y ese temor se hizo realidad en la vida de Job. Una segunda puerta abierta: la mundanalidad de sus hijos, de sus filios. Y tal vez me puede decir: ¿y pastor, dónde les veo mundanos? Eran los hijos de un gran hombre de Dios. Pues la Biblia dice que ellos organizaban fiestas que duraban días y varios días. Pero lo que más me impacta es lo que dice la palabra. Vamos al capítulo 1, verso 5 de Job. La segunda parte del verso dice: Job ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, de sus hijos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Ok? Ofrecía todos los días ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque todos los días los hijos organizaban tremendas fajas, tremendas fiestas donde habían bebidas alcohólicas, y la bebida alcohólica atrae maldición a Dios, porque dice el mismo Job: ¿no será que en medio de sus fiestas maldigan a Dios?
Y la tercera puerta abierta en la vida de este hombre, su mujer, su esposa. No era la culpa de él, pero era una mujer que no amaba a Dios. Después de la segunda prueba que pasa Job, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, le está diciendo, no solamente fala mal de Dios, dice maldícelo y muérete. O sea, quedo libre, te largas de mi vida. Ella quería que se muriese. Ese es el porqué de la prueba de Job. Las puertas abiertas, los temores, los hijos allí que hacían lo que querían. Vamos a ver el para qué. ¿Qué? Vamos a aplicar las tres preguntas en la vida de este hombre. Dentro del para qué, la primera razón, para que pudiese conocer a Dios personalmente. ¿Y cómo lo sé? Porque al final de su historia, al final de sus pruebas, cuando Dios se le aparece en el último capítulo, vamos a leerlo, Job, capítulo 42, verso 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conocía a Dios porque había escuchado hablar de Él. Pero ahora dice, mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. La segunda razón del para qué es para que el pecado de sus hijos no se esparciera, no corriese. En el Antiguo Testamento, la forma de parar el pecado era muriendo. Era muriendo. Por eso Dios mandó muchas veces destruir naciones enteras. Tenemos allí a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Dios mandó destruir porque la única manera que había en el Antiguo Nuevo Testamento era la muerte. Gracias a Dios que ya no estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el tiempo de la gracia. Gracias a Dios de que el perdón y la gracia de Dios es diferente. Pero por causa del pecado, sus hijos murieron. Y el tercer para qué fue para bendecirlo aún más. La tercera razón de su prueba fue para que él pudiese ser más abençoado. Capítulo 42, el versículo 10 y el versículo 12. Dice, y el Señor acrescentó a Job otro tanto en dobro a todo cuanto antes posuía. Verso 12. Y así, ahí está, continúa. Y así abençoou o Señor o último estado de Job mais do que o primeiro. Ok, esas son las razones, el para qué. Vamos con la tercera pregunta, aplicándola a la vida de Job. ¿Qué debía hacer Job? Porque quizás esto es lo más difícil. Tenía que adorar y dar gracias a Dios. Tenía que adorar y gracias a Dios. Y ese es el gran secreto del cristiano. Y Job lo hizo. Capítulo 1, versos 20 y 21. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Después de todo lo que pasó, perdió a sus hijos, sus pertenencias, su gado, su ganado y todo lo demás. Dice que él se postró en tierra y adoró a Dios. En medio de la situación difícil, en medio de las circunstancias duras, lo que el cristiano tiene que hacer es poder adorar a Dios. No adoramos a Dios solamente cuando las cosas nos van bien, cuando somos abençoados, cuando la mano y el poder de Dios y la unción está sobre nuestras vidas. No, tenemos que adorar a Dios en todas circunstancias. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en la vida de este hombre. Da gracias. Así que asegúrate de levantar las manos y poder adorar a Dios. Y asegúrate de doblar yoelios, doblar tus rodillas y poder postrarte delante del Señor. Pero algo más, lo que él tenía que hacer es no decir nada malo. Capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. En todo eso, yo
no pecó ni culpó a Dios. No llevó la culpa para Dios. No le echó la culpa al Señor. Así que tengamos cuidado en eso, hermanos. Vamos al capítulo 2, versos 9 y 10. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Verso 10. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Si pudiésemos entender que nuestra lengua es el timón, euleme, que nos va a conducir en nuestras vidas, no hablaríamos tanto como muchas veces hablamos. Deberíamos usar la lengua para hablar en lenguas mejor, porque así adoramos al Señor. Y lo tercero que debía hacer Job era precisamente lo contrario a hablar mal: falar con sabiduría. Hablar con sabiduría. Por eso, fíjense, al final de la prueba, Dios mismo habló con uno de sus amigos. Habló con Elifaz. Vamos a leer lo que Dios le dice, capítulo 42, versículo 7, la segunda parte. Dios le dice: estoy muy irado con você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Job. Job habló siempre lo correcto. Cuidado con los amigos que tengas. Cuidado con los amigos que tengas. Porque aquí Dios dice que estaba irado, airado, enojado, molesto con Elifaz y sus dos amigos porque no hablaron la verdad, no hablaron lo cierto, lo correcto acerca de Dios, como sí lo había hecho Job. Termino rápidamente, 2 versículos y les cuento otra historia. El aguijón o espino na carne del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué ese espino? ¿Por qué ese aguijón? Él mismo lo reconoce: por su tendencia al orgullo, a ser orgulloso. Por eso el aguijón o espino na carne de Pablo. Pero ¿para qué? Tenemos ya la respuesta del por qué. Vamos al para qué. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, continúa, creo, el versículo. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. ¿Está el para qué? Para impedir cualquier arrogancia. Y termino con esto. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios 12, 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El caso de Job, el primero. El caso de Pablo, el segundo. ¿Y sabes cuál es el tercer caso? El tuyo. Es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Porque tal vez muchos de nosotros, en diversas circunstancias de la vida, nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me acontece esto a mí, a mi familia? Así que vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos pueda mostrar nuestro propio desierto. Y que le puedas tú preguntar allí al Señor: ¿por qué, Señor?
¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este vicio? ¿Por qué esta circunstancia difícil? Ahora, no necesariamente Dios te va a responder hoy, pero Dios te va a responder. La Biblia dice que al que llama, Dios abre. Dios responde. Así que continúa allí preguntándole al Señor: ¿por qué estoy enfermo, Dios? ¿Por qué esta prueba financiera en mi vida? ¿Por qué se cerraron las puertas? Tenía tantos planos, tantos planes, tantos sueños, Señor. Y también yo te pido, Dios, de que el demonio no venga a aprovecharse ahora con un sentimiento de culpabilidad. Es porque soy pecador. Y el diablo te decía: es un pecador, y tú hiciste eso, y le fallaste a Dios. En el nombre de Jesús, demonio, quédate callado. Porque Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Porque Dios quiere mostrarnos que Él tiene propósitos en la vida. Tal vez el por qué sí sea por causa de algún pecado. Pero si no hiciste nada malo, si trataste de hacer una vida buena, correcta, agradable a Dios, lees la Biblia, oras, vienes a la iglesia, y pasan problemas y pasan dificultades y no sabes por qué, porque Dios tiene un propósito. Es que vamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué? Muéstrame, ¿para qué, Dios? ¿Para qué esta situación que estoy pasando? Y después que Dios te responda, pregúntale: ¿y ahora qué faço? ¿O qué faço, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo pueda hacer? ¿Qué quieres enseñarme, Dios, con todo esto? ¿Cuál es tu propósito? Quiero invitar que puedas fechar tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. A pesar de que puedan haber gente, personas que digan que no está bien preguntarte el por qué, la Biblia nos muestra que sí, oh Dios. Que podemos preguntarte, Dios, ¿por qué? ¿Por qué acontecen cosas en nuestras vidas? Queremos pedirte, Señor, muéstranos, Señor, la razón en el nombre de Jesús. Que nos puedas mostrar, Señor, para qué has permitido esa prueba. ¿Para qué has permitido esa dificultad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mí, Señor? Hemos leído el versículo, Señor, que les hablaste a los israelitas para conocer tu carácter y saber si ibas a continuar en mis caminos, obedeciendo mis mandatos. Aquí estamos, Señor. Si tú has enviado una prueba, queremos decirte que queremos seguirte fiel a ti, Señor. No importa lo que acontezca, no importa las circunstancias. Sabemos, Señor, que estamos tomados de tu mano y que tú nos vas a ayudar a salir adelante. Y en esa tercera pregunta, ¿qué hago? ¿Qué faço? Tal vez como el apóstol Pablo, tú quieres, Señor, que podamos humillarnos delante de ti. Y como el apóstol Pablo, Señor, allí decía, Señor, oh Dios, que podamos alegrarnos, que podamos dar gracias en las debilidades, en las fraquezas, en las persecuciones y en todo lo que Pablo, Señor, dio gracias. Porque lo que tú quieres es que nos podamos mantener, Señor, humildes.
Porque cuando somos humildes delante de ti, Señor, tú nos vas a usar. Y gracias, Señor, porque hoy día hemos podido entender de una mejor manera las cosas que acontecen en nuestras vidas. Y hasta aquí buscábamos culpables y nos quedábamos allí, Señor, tentando encontrar el porqué de las cosas. Mas hoy hemos aprendido, Señor, que hay un para qué también. Y cuando podemos, Señor, tener esa respuesta de parte tuya, de ese para qué, nuestras vidas van a cambiar, nuestras vidas van a mudar. Cosas nuevas van a comenzar a suceder, a acontecer, Señor. Porque ya no comenzamos a llevar a culpa, Señor, a nosotros mismos o a otros o a ti mismo, Dios, sino que vamos a entender de que tú estás permitiendo una prueba para saber qué había en nuestros corazones. Y cuando tú ves que en nuestros corazones hay amor, fidelidad hacia ti, nos llevas a un nuevo nivel. Y nuestra vida muda, nuestra vida cambia. Se comienza a escribir una nueva página en la historia de nuestras vidas. Por eso, Señor, queremos pedirte, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener respuestas a un por qué, a un para qué y o que faço agora. Porque tú tienes una nueva historia para cada uno de nosotros. Que no nos conformemos, Señor, con lo que estamos tal vez viviendo, sino que vivamos con la expectativa de grandes cosas para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si creyendo esto, vamos a cantar esta música de que Dios tiene una nueva historia para cada uno de nosotros. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia
aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, acredita. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história de tu vida, crelo pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Si lo crees, dale un fuerte aplauso. Aleluya. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.